Estudio de la Atalaya. Del 16 al 22 de diciembre de 2024. Artículo 41. ¿Qué aprendemos de los últimos 40 días de Jesús en la tierra? Basado en Hechos 1, versículo 3. Tema. ¿Cómo imitar el ejemplo que Jesús puso los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Para los párrafos 1 y 2. ¿Qué pasó mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús? Mientras dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús, un desconocido se acercó y se puso a caminar junto a ellos. Los discípulos, tristes y decepcionados por la reciente ejecución de Jesús, le contaron al desconocido sobre su desánimo. Durante la conversación, el desconocido les explicó por qué el Mesías tuvo que sufrir y morir, comenzando desde Moisés y todos los profetas. Al llegar a Emaús, los discípulos se dieron cuenta de que el desconocido era en realidad Jesús resucitado, lo que les causó una inmensa alegría al saber que el Mesías estaba vivo. Para los párrafos 3 y 4, parte A. ¿Qué les pasó a los discípulos de Jesús? Hechos 1 versículo 3 muestra que Jesús se les apareció a sus discípulos muchas veces durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra. Los animó, y como resultado, ellos dejaron de estar tristes y asustados, y se llenaron de alegría, confianza y valor para predicar y enseñar el mensaje del reino. Adicional. De hecho, los evangelios y otros libros de la Biblia muestran que Jesús se les apareció a sus discípulos muchas veces después de resucitar, por ejemplo a María Magdalena y otras mujeres, a dos discípulos, a Pedro, a los apóstoles menos a Tomás, nuevamente a los apóstoles, esta vez incluido Tomás, a 7 discípulos, a más de 500 discípulos, a su hermano Santiago, a todos los apóstoles y a los apóstoles cerca de Betania. Y quizás también se haya aparecido en otras ocasiones que no quedaron registradas en las Escrituras. Para los párrafos 3 y 4, parte B. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo veremos que Jesús aprovechó ese tiempo para animar a sus discípulos, ayudarlos a entender mejor las Escrituras y capacitarlos para asumir mayores responsabilidades. Además, veremos cómo podemos imitar a Jesús en cada uno de estos aspectos. Subtema. ¿Cómo animar a los demás? 5. ¿Por qué necesitaban los discípulos de Jesús que se les animara? Los discípulos de Jesús necesitaban que se les animara porque habían dejado sus casas, familias y negocios para seguir a Jesús a tiempo completo. Además, algunos habían sido marginados por la sociedad por haberse hecho discípulos. Estos sacrificios los hicieron porque era el Mesías prometido. Sin embargo, cuando Jesús fue ejecutado, sus esperanzas se desvanecieron y ellos quedaron desconsolados. 6. ¿Qué hizo Jesús después de que fue resucitado? Después de que fue resucitado, Jesús empezó a animar a sus amigos el mismo día de su resurrección. Se le apareció a María Magdalena mientras ella lloraba junto a su tumba, se les apareció a los dos discípulos que iban de camino a Emaús, y también se le apareció al apóstol Pedro. 7. ¿Qué vio Jesús que estaba haciendo María, y qué hizo por ella? Jesús vio que María Magdalena estaba llorando junto a su tumba. Se sintió muy conmovido por sus lágrimas y, entonces, se le apareció. Le habló y le encargó la importante tarea de darles la noticia a sus hermanos de que él había resucitado. 8. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? Podemos imitar a Jesús motivando a los hermanos a seguir sirviendo a Jehová aún en medio de las adversidades.
Para hacerlo, debemos ser observadores y estar al tanto de las dificultades por las que están pasando, mostrarles empatía y hablarles con cariño. También debemos animarlos a desahogarse con nosotros, escucharlos con atención, consolarlos y fortalecerlos para que puedan seguir sirviendo a Jehová. Subtema: ¿cómo ayudar a los demás a entender mejor las Escrituras? 9. ¿Qué les faltaba a los discípulos, y cómo los ayudó Jesús? A los discípulos les faltaba entender mejor las Escrituras. Aunque creían en la palabra de Dios y se esforzaban por ponerla en práctica, estaban confundidos y no entendían por qué Jesús había muerto como un delincuente. Jesús, sabiendo que sus discípulos tenían un buen corazón, los ayudó a captar el significado de lo que leían. Un ejemplo de esto es lo que hizo cuando se les apareció a los dos discípulos que iban de camino a Emaús. 10. ¿Cómo convenció Jesús a sus discípulos de que él sí era el Mesías? Jesús no les dijo enseguida a esos dos hombres quién era él en realidad, sino que les hizo preguntas para darles la oportunidad de expresar lo que pensaban y sentían. Una vez que le contaron sus preocupaciones y esperanzas de que Jesús liberara a Israel de los romanos, él utilizó las Escrituras para ayudarlos a entender que muchas profecías se habían cumplido. Más tarde esa noche, Jesús se encontró con los otros discípulos y también les explicó el significado de esas profecías, lo que ayudó a convencerlos de que él sí era el Mesías. Adicional. Entre esas profecías están las que dicen que el Mesías entregaría su vida para proporcionar un rescate para quitar el pecado, la de que no se les rompería ningún hueso, la de que sería traspasado, la de que sería enterrado como un rico, y la que dice que sería resucitado. Estas y muchas otras profecías se mencionan en la lista del artículo de jw.org titulado, "Prueban las profecías de la Biblia que Jesús fue el Mesías". Para los párrafos 11 y 12, parte A. ¿Qué lecciones aprendemos de la manera en que Jesús usó las Escrituras? Aprendemos que para imitar la manera en que Jesús usó las Escrituras, debemos hacer preguntas prudentes que saquen a la luz lo que piensan y sienten los estudiantes de la Biblia. En lugar de decirles qué hacer, es mejor enseñarles a encontrar textos bíblicos que los ayuden en su situación y hacer más preguntas sobre esos textos para que piensen cómo aplicarlos en su vida. Adicional. Un ejemplo de esto lo tenemos en las imágenes para este párrafo. Allí vemos a un hermano ayudando a un estudiante de la Biblia a pensar quizás en lo que dicen las Escrituras sobre las cosas que Jehová odia o desaprueba, sobre el nacimiento de Jesús o sobre lo que guarda relación con celebraciones no cristianas como la Navidad. Luego, vemos que el estudiante decide deshacerse de sus adornos de Navidad. El maestro no le dijo qué hacer, pero seguramente le ayudó a razonar a partir de las Escrituras para que llegara a sus propias conclusiones y pudiera tomar buenas decisiones. Para los párrafos 11 y 12, parte B. ¿Cómo ayudó a Nortey su maestro de la Biblia? Lo ayudó explicándole el capítulo 10 de Mateo, que habla sobre la persecución a los cristianos verdaderos, destacando Mateo 10 versículo 16, que aconseja ser cautelosos. También le hizo preguntas que le ayudaron a razonar usando principios bíblicos, lo cual le dio a Nortey la convicción de que había encontrado la verdad y le permitió tomar decisiones importantes, como hacerse precursor regular, a pesar de la oposición de su familia. Subtema: ¿cómo capacitar a hermanos para que lleguen a ser como un regalo? 13. ¿Qué hizo Jesús para asegurarse de que la predicación siguiera después de que él regresara al cielo? Para asegurarse, Jesús capacitó a sus discípulos durante los 3 años y medio que duró su ministerio.
Confió en ellos y les dio la responsabilidad de predicar y enseñar las buenas noticias, y de cuidar a las valiosas ovejas de Jehová. A pesar de que algunos de sus discípulos no llegaban ni a los 30 años, Jesús se aseguró de capacitarlos aún más antes de ir al cielo, de manera que pudieran ser como un regalo, como se menciona en Efesios 4 versículo 8. 14. ¿Cómo ayudó Jesús a sus discípulos a crecer espiritualmente durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra? Jesús ayudó a sus discípulos a crecer espiritualmente al darles consejos directos pero con amor. Les dijo que dejaran de dudar sobre su resurrección, les aconsejó concentrarse en ayudar a los siervos de Dios en lugar de buscar dinero, y les recordó no fijarse en las responsabilidades que recibían otros. Además, los corrigió sobre sus ideas equivocadas sobre el reino y les ayudó a darle prioridad a la predicación. De allí que en la imagen para este párrafo se nos anime a imitar a Jesús al ayudar a los hermanos a encargarse de más responsabilidades. Para los párrafos 15 y 16, parte A. ¿De qué maneras pueden los ancianos imitar a Jesús? Los ancianos pueden imitar a Jesús capacitando y ayudando a los hermanos, incluidos los jóvenes, para que puedan asumir más responsabilidades. También lo imitan no esperando que los hermanos sean perfectos, sino aconsejándolos con cariño para que ganen experiencia y aprendan a ser humildes, confiables y atentos con los demás. Para los párrafos 15 y 16, parte B. ¿Cómo ayudaron a Patrick los consejos que le dieron? Los consejos que recibió Patrick le ayudaron a concentrarse en servir con humildad a los hermanos en lugar de buscar responsabilidades en la congregación. Esta orientación le permitió tratar mejor a los demás y entender la importancia de la humildad y el servicio, lo que lo llevó a ser nombrado anciano cuando tenía 23 años. 17. ¿Cómo mostró Jesús que confiaba en sus discípulos? Jesús mostró que confiaba en sus discípulos al darles no solo la responsabilidad de predicar, sino también la de enseñar. A pesar de que tal vez ellos pensaron que no serían capaces de llevar a cabo esa labor, Jesús tenía plena confianza en que sí podrían y quería que lo supieran. Por eso les dijo lo que se registra en Juan 20 versículo 21, tal como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Adicional. La nota para este párrafo señala que la palabra griega que se traduce, enseñar, implica instruir, explicar, demostrar algo con argumentos y dar pruebas. Por lo que enseñar a otros a obedecer todo lo que Jesucristo mandó sería un proceso continuo, que incluiría enseñar lo que Él enseñó, poner en práctica sus enseñanzas y seguir su ejemplo. De allí la importancia de que Jesús confiara en sus discípulos, los capacitara, les asignara responsabilidades y luego los animara a llevarlas a cabo. También vemos que tomando en cuenta lo que implica enseñar, no es de extrañar que los discípulos quizás se sintieran incapaces de llevar a cabo esta importante labor. 18. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Jesús? Pueden hacerlo delegando responsabilidades y enseñando a otros a encargarse de ellas. Por ejemplo, pedirle a los jóvenes que ayuden con tareas como la limpieza y el mantenimiento del salón del reino. De igual manera lo hacen cuando demuestran su confianza al capacitar a otros y al esperar que hagan un buen trabajo. Matthew, un anciano recién nombrado, agradece que los ancianos experimentados le enseñen a atender distintas tareas en la congregación y confíen en que las hará bien. Lo que incluye ver sus errores como parte del proceso de aprendizaje y enseñarle cómo hacerlo mejor la próxima vez. Adicional. En este sentido, hay muchas sugerencias sobre cómo ayudar a los hermanos jóvenes a adquirir más responsabilidades en la Atalaya de agosto de 2018, páginas 11 y 12,
párrafos 15 a 17, y en la del 15 de abril de 2015, páginas 3 a 13. 19. ¿Qué determinación debemos tomar? Debemos tomar la determinación de seguir los pasos de Jesús fielmente, animando, enseñando y capacitando a los demás, tal como Él lo hizo durante los últimos 40 días que estuvo en la tierra. Además, debemos recordar que Él prometió ayudarnos y estar con nosotros hasta la conclusión de este sistema. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.